Soy Dédalo, y en mi época fui considerado uno de los más grandes inventores y arquitectos. Mi talento y mi fama no solo me otorgaron prestigio, sino también el respeto y la admiración de quienes conocían mis creaciones. Yo creía que mis habilidades eran mi pasaporte a la grandeza y la libertad. Sin embargo, no podía imaginar que ese mismo talento sería la razón de mi cautiverio. Esta es la historia de cómo mi ingenio me llevó a la cúspide, pero también me atrapó en una jaula dorada. Todo comenzó cuando el rey Minos de Creta me llamó a su corte. Minos era un hombre poderoso, un rey cuyo mandato inspiraba tanto respeto como temor. Me hizo un encargo especial, un reto que pocos se habrían atrevido a aceptar. Quería que construyera un laberinto impenetrable, una estructura tan compleja y enredada que nadie pudiera salir de ella una vez dentro. ¿El motivo? Quería encerrar allí al Minotauro, una criatura temible y salvaje, mitad hombre y mitad toro. Para Minos, el laberinto no solo era una prisión, sino un símbolo de su poder absoluto, y quería que yo fuera quien lo construyera. Trabajé día y noche, diseñando y dando forma a un lugar que desafiara a la mente más astuta. Paredes sin fin, pasillos sin salida, una trampa que confundiera y encerrara para siempre a cualquiera que se atreviera a entrar. Al cabo de un tiempo, mi obra estaba lista. Minos estaba complacido, y yo, orgulloso de mi trabajo. Pero en mi éxito había una lección oculta que aún no había descubierto. No sabía que había creado mi propia prisión. Lo que no imaginaba es que el rey Minos, desconfiado y temeroso de que algún día alguien pudiera descifrar el secreto del laberinto, tomaría una decisión inesperada. Para asegurarse de que su obra permaneciera en el misterio, decidió retenerme en Creta junto con mi hijo Ícaro. Mi libertad, el valor que yo tanto apreciaba, me fue arrebatada. Me vi obligado a vivir bajo su control, atrapado en la misma tierra donde había creado la mayor obra de mi vida. Al principio, pensé que nuestro encierro sería temporal. Quizás con el tiempo Minos cambiaría de opinión. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y entendí que la libertad era un sueño lejano. Aquello que me había dado reconocimiento y respeto se había transformado en una trampa. Fue una lección amarga de humildad. Aprendí que, a veces, nuestras ambiciones y talentos, por muy grandes que sean, pueden convertirse en una cárcel, limitando nuestra verdadera libertad. La ironía era devastadora. Yo, Dédalo, el gran creador de maravillas, estaba ahora prisionero de mi propia creación. Así comenzó nuestra vida en cautiverio, Ícaro y yo, lejos de nuestra tierra, sin posibilidad de escapar. Pero aunque Minos pensaba que su control sobre nosotros era absoluto, la semilla de la libertad seguía viva en mí. A pesar de todo, yo sabía que debía existir una forma de liberarnos. En ese encierro silencioso y solitario, mi mente no dejaba de buscar soluciones. Aunque no podía predecir el camino que tomaría, sabía que nuestro viaje aún no había terminado. El tiempo en cautiverio pasó lentamente, y cada día parecía igual al anterior. La luz del sol y la brisa del mar, tan cercanas, y sin embargo, tan imposibles de alcanzar, me recordaban constantemente lo que habíamos perdido. Ícaro, mi hijo, intentaba sobrellevar la situación con optimismo, pero en su mirada podía ver la misma frustración que yo sentía. La libertad se había convertido en un anhelo que ardía en lo más profundo de nuestro ser, y con cada día que pasaba, esa llama crecía. Mi mente no dejaba de buscar soluciones, de idear un plan, una salida. Sabía que no podíamos permanecer allí para siempre. Necesitábamos escapar, pero ¿cómo? Observaba el vuelo de las aves con una fascinación renovada. Aquellas criaturas, libres, surcando los cielos sin obstáculos, parecían desafiar las leyes de nuestro encierro. Fue entonces cuando una idea, tan atrevida como arriesgada, comenzó a formarse en mi mente: si los pájaros podían volar, tal vez nosotros también podríamos. Esta idea se convirtió en una chispa de esperanza, en una posibilidad que no podía ignorar. El camino hacia la libertad estaba, quizás, en el aire. Así, comencé a recolectar plumas, una tarea que requería tiempo y paciencia. Las plumas eran pequeñas, cada una diferente, pero en mis manos empezaron a convertirse en algo más, en la base de un plan de escape. Para unirlas, utilicé cera,
moldeando y reforzando cada pluma hasta darle forma a un par de alas. Me imaginaba a Ícaro y a mí alzándonos hacia el cielo, dejando atrás nuestras cadenas. Poco a poco, mis manos y mi mente trabajaban con un propósito renovado. La construcción de aquellas alas se convirtió en nuestra única esperanza, en la prueba de que aún teníamos el poder de cambiar nuestro destino. Las noches fueron largas y solitarias, pero la idea de volar me daba fuerza. Cada pluma que añadía a las alas era un paso más hacia la libertad, una victoria sobre el cautiverio que nos había robado nuestra esencia. Al ver el par de alas cobrar forma, me di cuenta de que no solo estaba construyendo una herramienta para escapar. Estaba creando una prueba de la importancia de la perseverancia, de la fe en uno mismo y del poder de la creatividad. Esta fue una lección que me transformó, entender que, incluso en medio de la desesperación, existe una vía de escape para quienes están dispuestos a buscar soluciones y perseverar. Cuando las alas estuvieron finalmente terminadas, me acerqué a Ícaro. Le mostré nuestro trabajo, explicándole cómo estas alas nos liberarían. Sentí su emoción, su incredulidad, y también su entusiasmo desbordante. Habíamos pasado de la desesperanza a tener una oportunidad tangible de huir. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de emoción, al contemplar lo que habíamos logrado juntos. Esos pares de alas representaban nuestra fe en que la libertad siempre es posible, incluso cuando todo parece perdido. Así, nuestro plan estaba en marcha. El horizonte se veía más cercano que nunca, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, sentía en el fondo de mi ser que era nuestro momento. Ícaro, mi hijo, mi compañero en esta travesía, no dejaba de mirarme con admiración y una confianza que reforzaba mi determinación. Ahora teníamos una herramienta, una salida y una oportunidad única. El siguiente paso era alzar el vuelo, pero antes de partir, debía enseñarle algo más, algo que quizás sería la lección más importante de todas. Con las alas finalmente terminadas, y el momento de nuestra huida acercándose, sentí la necesidad de hablar con Ícaro, de ofrecerle un consejo que no solo asegurara nuestro escape, sino que también lo protegiera en el camino que estábamos a punto de emprender. Observé sus ojos llenos de emoción, quizás, de una pizca de impaciencia. Comprendía su entusiasmo, su deseo de romper las cadenas y alzarse en el cielo. Pero también sabía que en el vuelo había tanto maravilla como peligro, y que un solo error podía costarnos todo. Ícaro, le dije, hay algo que debes recordar antes de emprender este viaje. Él me miró, esperando instrucciones técnicas, pero yo quería ofrecerle algo mucho más profundo. Le hablé sobre el equilibrio, sobre cómo en el vuelo, como en la vida misma, la moderación es la clave para avanzar sin caer. Le expliqué que el mar debajo de nosotros, vasto y misterioso, era tan peligroso como el sol ardiente que brillaba en lo alto. Si volaba demasiado bajo, el agua del mar podría humedecer sus alas y hacerlas pesadas, llevándolo a caer. Y si, llevado por el deseo de alcanzar el cielo, se elevaba demasiado alto, el calor del sol podría derretir la cera que mantenía unidas las plumas, desintegrando las alas en un instante. Mantén el equilibrio, hijo, insistí, tratando de infundir en él la importancia de cada palabra. La vida, al igual que el vuelo, exige moderación y respeto a los límites. A veces, en nuestra ambición por alcanzar lo más alto, olvidamos que también existe un punto en el que podemos perder el control. Ese punto de equilibrio, esa línea fina entre lo que deseamos y lo que necesitamos, es lo que nos mantiene a salvo y nos permite disfrutar de nuestros logros sin perderlo todo en el proceso. Quería que Ícaro entendiera que la libertad no significaba desafiar los límites sin razón, sino aprender a moverse dentro de ellos con sabiduría. Era una lección espiritual en la que yo mismo había creído siempre, la humildad de reconocer que la grandeza también reside en saber hasta dónde llegar y cuándo detenerse. Le hablé de mi propia vida, de cómo mi habilidad para crear obras grandiosas me había llevado tan alto que, sin darme cuenta, terminé prisionero de mi propio éxito. Ícaro me escuchaba, pero en su mirada todavía percibía esa chispa de deseo, ese anhelo de alcanzar el cielo sin restricciones. Sabía que no sería fácil para él aplicar este consejo, especialmente cuando la adrenalina del vuelo lo dominara. Pero esperaba que mis palabras fueran una guía silenciosa, un recordatorio de que, en cualquier aventura, es necesario mantener los pies, o en este caso, las alas, en la tierra, aunque estemos surcando el cielo. Finalmente, nos preparamos.
Ícaro asintió, y vi en sus ojos la determinación de alguien que está listo para volar. Pero también vi un toque de impaciencia, una llama que podía ser tanto su fuerza como su debilidad. Mientras nos preparábamos para ese primer salto al vacío, me repetía a mí mismo que había hecho todo lo posible por enseñarle la lección de la moderación, el respeto por los límites y el valor de escuchar la voz de la experiencia. No podía controlar su vuelo, pero podía desear que mi consejo resonara en su corazón cuando más lo necesitara. El momento que habíamos soñado finalmente llegó, alzamos el vuelo, y la brisa fresca del mar nos recibió como un recordatorio de la libertad que habíamos anhelado durante tanto tiempo. Las alas respondían con elegancia, y cada aleteo nos llevaba más lejos de la prisión que había sido nuestro hogar forzado. El viento acariciaba mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo sentí el alivio de dejar atrás las cadenas invisibles que nos habían mantenido cautivos. Ícaro y yo compartíamos una mirada de emoción y orgullo. Habíamos logrado lo imposible. Pero, a medida que avanzábamos, algo en Ícaro comenzó a cambiar. Al principio, su vuelo era firme y seguro, pero pronto noté cómo, poco a poco, se elevaba, como si el simple acto de volar no fuera suficiente. Parecía encantado con el cielo, como si cada metro que ganaba lo impulsara a querer más. Observé cómo ascendía, movido por un ansia que sobrepasaba las palabras que le había dado, aquellas lecciones de equilibrio y cautela. Intenté llamarlo, gritarle desde mi posición, recordarle mis advertencias sobre los límites, sobre los riesgos de desafiar el sol y las profundidades del mar. Pero mis palabras parecían ahogarse en el viento, sin alcanzar su oído, o quizás, sin alcanzar su corazón. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de su deseo. Ícaro no volaba solo para escapar, volaba para alcanzar algo más grande, algo que solo él podía ver en el horizonte. Y, aunque su ansia de grandeza era comprensible, se estaba dejando llevar por una fuerza que no podía controlar. Cada vez que se elevaba, sentía una mezcla de orgullo y miedo. Lo veía disfrutar del vuelo, pero también veía en él el peligro de ignorar los límites. Ese era el ego tomando el control, una chispa de imprudencia que amenazaba con convertirse en llama. Mientras lo observaba, empecé a notar cómo, poco a poco, algunas plumas se desprendían de sus alas. La cera, esa frágil unión que sostenía nuestras alas, empezaba a derretirse bajo el calor del sol. Fue como ver cómo la consecuencia de una decisión toma forma en tiempo real. Cada pluma que se soltaba era una señal, un recordatorio silencioso de las advertencias que le había dado. Mis palabras sobre la importancia del equilibrio, sobre los peligros de los extremos, parecían haberse desvanecido en el entusiasmo del momento. Lo llamé una y otra vez, pero su espíritu estaba demasiado elevado para escucharme. En esos instantes, comprendí una lección dura, sin embargo, necesaria. No importa cuántas veces intentemos prevenir a otros sobre los riesgos de dejarse llevar por el ego y la falta de moderación, al final cada uno debe aprender por su cuenta. En su ansia por volar más alto, Ícaro había desoído mis consejos, permitiendo que su entusiasmo se transformara en su propio obstáculo. Era doloroso ver cómo su sueño se volvía contra él. Cada vez que una pluma caía, entendía que estábamos ante una tragedia que había intentado evitar, pero que ya no podía controlar. En el deseo de alcanzar el cielo sin restricciones, Ícaro había ignorado los consejos que podrían haberlo salvado. Y mientras él se elevaba, yo observaba con impotencia, consciente de que cada segundo lo acercaba más a su destino trágico. Sabía que estaba a punto de perderlo, y, sin embargo, no había nada más que pudiera hacer. El momento que tanto temía llegó en un abrir y cerrar de ojos. Desde mi posición, pude ver cómo Ícaro, aún empeñado en conquistar el cielo, se elevaba demasiado alto, demasiado cerca del sol. Y, como había predicho, la cera que unía sus alas no pudo soportar el calor. Las plumas empezaron a desprenderse rápidamente, una tras otra, y mis peores temores se hicieron realidad. Vi cómo el cuerpo de Ícaro comenzaba a descender en una caída vertiginosa. Intenté gritar su nombre, pero ya era inútil. Él, atrapado en ese último instante de libertad y éxtasis, no pudo darse cuenta de lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde. Mientras Ícaro caía, su figura se desdibujó en el vasto mar bajo nuestros pies. Esa caída parecía interminable, cada segundo un recordatorio doloroso de que, a veces,
la sabiduría llega demasiado tarde. Ícaro, mi hijo, mi compañero en este viaje hacia la libertad, fue tragado por las olas, y con él se hundieron también todas las esperanzas que habíamos construido juntos. Permanecí suspendido en el aire, solo, con el corazón hecho pedazos. La tristeza me llenó por completo, y el cielo, que momentos antes era el escenario de nuestra liberación, ahora se sentía frío y vacío. Con el tiempo, el lugar donde Ícaro cayó fue conocido como el mar Icario, un tributo eterno a su historia. Este mar se convirtió en un recordatorio de su osadía, pero también de su error, de la desobediencia que lo llevó a ignorar los límites y caer. Aquella tragedia me dejó una enseñanza profunda, una que llevo conmigo hasta el día de hoy. La historia de Ícaro no es solo una advertencia sobre los peligros de ignorar los límites, sino una reflexión sobre el valor de la sabiduría y la necesidad de escuchar aquellos consejos que a veces desechamos en nuestra juventud y nuestra impaciencia. Ícaro me enseñó que el verdadero vuelo, el auténtico crecimiento, no consiste en romper todas las barreras sin pensar, sino en saber cuáles límites debemos respetar. Su caída me mostró que, en nuestra búsqueda por alcanzar la grandeza, debemos recordar que el equilibrio y la humildad son tan importantes como la ambición. A veces, nuestro mayor enemigo no es el entorno que nos limita, sino el orgullo que nos impulsa a desafiar toda advertencia, creyendo que somos invencibles. La leyenda de Ícaro sigue viva porque todos podemos vernos reflejados en ella. En nuestra vida, todos tenemos momentos en los que el deseo de lograr algo grande nos ciega y nos hace ignorar el consejo de aquellos que nos quieren y desean protegernos. Nos enseña a no ser prisioneros de nuestro propio orgullo, a recordar que la humildad y la prudencia son virtudes esenciales para cualquier éxito verdadero. Esta historia, que perdura en la memoria, es un recordatorio espiritual de que la libertad se disfruta más cuando se respeta la sabiduría que nos guía y cuando se acepta que los límites también tienen su propósito. Así, mientras me alejaba de ese lugar, con el corazón pesado y el recuerdo de mi hijo grabado en el alma, comprendí que la lección de Ícaro es una enseñanza eterna sobre la importancia de la moderación, la aceptación de límites y la búsqueda de libertad sin perder el equilibrio. Cada vez que alguien recuerda su historia, espero que entienda que el verdadero valor no está en volar más alto que nadie, sino en saber hasta dónde es seguro llegar.